¿Cómo se siente tu gato en invierno? ¿Alguna vez te has preguntado si tu gato siente el frío igual que tú? Si entiendes la calefacción, le das golosinas extra y le dejas dormir donde quiera, le das una sensación de protección, pero sin darte cuenta puedes estar haciéndole daño. Porque cada invierno miles de gatos sufren rigidez en las articulaciones y dolor crónico. La mayoría de estos problemas se deben a errores inocentes que cometen sus dueños sin pensarlo. Y usted también comete al menos uno de ellos. ¿Darles demasiada comida en invierno le da comida extra a su gato en invierno? Es un comportamiento común para prepararse para el frío o para demostrarle su amor. Los gatos se mueven menos en invierno y queman menos calorías, pero su apetito suele seguir siendo el mismo. Los gatos domésticos suelen comportarse así. Si le da demasiada comida a su gato, esto provocará un aumento de peso. Esto puede causar problemas cardíacos y dificultad para limpiar su pelaje. Como resultado, los gatos desarrollan fatiga, baja energía e inflamación, lo que puede hacer que su gato parezca malhumorado o introvertido. Solución: ajuste las raciones según su nivel de actividad. Podemos mejorar la digestión dándoles comida húmeda calentada. En los meses de invierno, cada caloría cuenta. Saltarse la hora de jugar por el frío. Su gato duerme más en invierno y usted cree que es porque necesita descansar. En la mayoría de los casos, esto se debe simplemente al aburrimiento. A medida que los días se acortan y la casa se vuelve más silenciosa, el instinto natural de caza de su gato disminuye, lo que provoca una disminución de su estado de ánimo y su energía. Los gatos están diseñados para cazar varias veces al día. Cuando esto se altera, aumentan las hormonas del estrés y aparecen comportamientos como el aumento de peso, la irritabilidad y la destrucción de muebles. Solución: basta con jugar solo 10 minutos 2 veces al día. Utilice pequeños juguetes en forma de ratón. Esto desencadena la liberación de dopamina y calma a su gato al calentar la casa, cerrando todas las ventanas. Cerrar las ventanas para calentar la casa en invierno provoca una disminución de la calidad del aire. El aire de los espacios cerrados se llena de polvo, dióxido de carbono y alérgenos microscópicos, lo que irrita los pulmones y los ojos de su gato. Esto provoca síntomas que se malinterpretan como falta de energía, estornudos y pereza. En realidad, su gato no está cansado, sino que le cuesta respirar debido a la mala circulación del aire. Solución: abra ligeramente la ventana durante unos minutos al día, pero no deje a su gato directamente expuesto a la corriente de aire. En lugares muy fríos, puede mejorar la calidad del aire utilizando un purificador. Uso de velas y ambientadores. Aunque el uso de velas y ambientadores en el hogar puede ser relajante, puede ser perjudicial para su gato. Muchas velas y ambientadores en aerosol emiten sustancias químicas que son perjudiciales para los gatos. En particular, los aromas invernales como la canela, el pino y el eucalipto no pueden ser procesados por el metabolismo de los gatos. Estas sustancias químicas pueden provocar irritación pulmonar, daño hepático y alergias. Su gato puede estornudar, lamerse la nariz con frecuencia o huir de las habitaciones con olores intensos. Solución: opte por velas sin olor, de soja o de cera de abeja. Puede mantener su hogar seguro y cálido con purificadores de aire aptos para gatos. Encender la calefacción sin humidificar. ¿Ha notado que su gato bebe menos agua cuando la casa se calienta? Esto no significa que su gato esté bien. Cuando la calefacción está encendida, el aire se seca y le quita la humedad a la piel, la nariz y los pulmones de su gato. Los gatos tienden naturalmente a beber poca agua. Esta pérdida de humedad sobrecarga los riñones, concentra la orina y puede aumentar el riesgo de infecciones urinarias. Los síntomas son que su gato puede ir menos al baño o quedarse más tiempo sentado junto al baño. Solución: utilice un humidificador en la habitación. No confíe demasiado en la comida seca, dele comida húmeda a temperatura corporal siempre que sea posible. Este cambio protege la salud renal. Confundir la pereza invernal con el dolor. ¿Ha notado que su gato se mueve menos en invierno, duerme más y permanece en el mismo lugar? Considerar que se trata solo de pereza invernal puede ser un gran error. Los gatos ocultan muy bien el dolor. El frío y la inactividad del invierno aumentan el dolor causado por la artritis, la insuficiencia renal o el aumento de peso. Su gato no grita de dolor, simplemente se mueve menos, duerme durante horas en el mismo lugar, evita saltar y puede mostrarse reacio a subir escaleras. ¿Cómo estos cambios se producen lentamente? Pueden parecer normales, pero en realidad son la forma que tiene su gato de protegerse del dolor. Señales a tener en cuenta: pasar más tiempo cerca del baño, ahorcarse menos, moverse con rigidez al despertarse, evitar la interacción social. En resumen, para proteger la salud de su gato durante los meses de invierno, ajuste las raciones y la calidad de la comida en función de su actividad. Fomente su instinto cazador con sesiones diarias de juego breves. Preste atención a la calidad del aire de su hogar. Evite el uso de velas y ambientadores que contengan sustancias químicas nocivas para los gatos.
Humidifique el aire de su hogar y anime a su gato a beber agua.